Todos, amados, los que se conectan ahí desde cada lugar, cada país, cada ciudad. Bienvenidos al Ministerio Cristiano Logos Perú una vez más. Amados, estamos en el estudio de la epístola a los Efesios y hay dos modalidades de estudio. Usted puede estudiar libremente o también puede certificarse a través de el Ministerio Cristiano Logos Perú. Nuestra hermana Narda va a estar poniendo en el chat el link para que usted pueda inscribirse, pueda llenar sus datos si usted quiere certificarse con este estudio que hoy vamos a compartir. Recuerde que todos los martes vamos a estar compartiendo el estudio a la epístola de los Efesios. Amados, es un gusto compartir y presentar a ustedes desde Colombia al licenciado Alberto Montaño. Está con nosotros aquí para compartir este estudio de la epístola a los Efesios. Una carta escrita por el apóstol Pablo en la cual hoy nuestro hermano va a compartirnos esta enseñanza. Así que disfrute mucho este momento de estudio de la palabra de Dios. Le doy pase a mi hermano licenciado Alberto Montaño. Bienvenido. Buenas noches, que Dios les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Muchas gracias, hermano, por la presentación, por la deferencia y agradecidos con el Señor por este espacio que nos permiten para compartir precisamente del conocimiento y de las escrituras que tanto necesitamos hoy día el pueblo del Señor. Saludo a mi hermano César también, a mi hermana Narda, a mi hermano Omar, que me acabo de presentar también. Y bueno, bienvenidos. Esperemos que este sea un tiempo de mucho disfrute. Les saludo desde Barranquilla, Colombia. Hoy 4 de abril de 2023. Estamos aquí con una temperatura aproximadamente de unos 28 grados centígrados, un poco de calor, pero aquí dispuestos a también transmitir ese calor a través del estudio de la palabra del Señor, ese fuego del Espíritu Santo. Así que bienvenidos todos. Y bueno, quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Alberto Montaño Pico, soy pastor de la Iglesia Centro Cristiano Adonai aquí en Barranquilla, Colombia. 22 años en el ministerio por la misericordia del Señor, pues con estudios en teología, en ciencias religiosas, con una licenciatura en divinidades también y en Biblia. Y pues practicando la docencia, soy director también del Seminario Teológico del Sur acá en Colombia, CETES. Y bueno, aquí dispuesto a compartir con ustedes de este precioso y poderoso estudio. Me avisan cuando podamos arrancar y listo. Ok. Y adelante, pastor. Amén. Bueno, quiero primeramente compartir el sílabus. Quiero socializar el tema del sílabus para que vayamos integrándonos a lo que va a ser el plan de trabajo, el método de trabajo, la interiorización del conocimiento y la socialización de los contenidos, incluyendo la evaluación. Entonces voy a proceder a presentar inicialmente lo que es el sílabus de nuestro curso de epístola a los Efesios. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo perfectamente la presentación? Se ve bien, pastor. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a presentar inicialmente, a socializar antes de pasar la introducción de la epístola a los Efesios. Primeramente, presentar lo que es el plan del curso, lo que es el sílabus. En primer lugar, socializando aquí con ustedes la sinopsis de la asignatura. El presente estudio nos permite realizar una aproximación exegética y teológica a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. No obstante, y siendo conscientes de sus aspectos prácticos, no descuidaremos la importancia de estos temas por constituir una parte importante y vital de toda la epístola. Es lo que hace parte de la ética, de la manera, como debemos vivir los hijos de Dios.
Entonces, lo primero que debemos hacer la aclaración es que un curso, es una socialización que tiene un carácter no solamente exegético y teológico, sino también ético, es decir, una aplicación a la vida práctica de nosotros como hijos de Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos, cómo debe ser nuestro testimonio como iglesia de Cristo. Entonces vamos a abarcar esos de frente, una interpretación exegética, una ampliación teológica, pero también una parte muy importante, especialmente en los dos últimos capítulos, donde se trata el tema de la familia, donde se trata el tema de las relaciones sociales y se trata también el tema de las relaciones con nuestros hijos, específicamente esposa e hijos. Bajo esta perspectiva doctrinal y práctica, Dios nos ha dado esta carta para guiar a los creyentes mediante la exhortación, el ánimo, para que consideremos la gloria de Cristo en la redención y, por supuesto, un aspecto de profunda enseñanza teológica que ayudará a la iglesia o ayudará a la iglesia de esta ciudad griega, en este caso de Éfeso, a afianzarse en la fe del Señor. En este caso, aplicarla a afianzar a la iglesia local donde usted se encuentra, todos los que están conectados a esta transmisión, ayudaría también a nuestras congregaciones, desde la arista que nosotros podamos ayudar y contribuir, sea como líderes, como pastores, como miembros de la congregación, inclusive como estudiantes bíblicos, para que podamos a nuestra iglesia, la iglesia local, afianzarnos en la fe en el Señor. Sigo adelante con el tema de la sinopsis. Sin lugar a dudas, esta epístola nos muestra con gran claridad algunos de los temas trascendentes, fundamentales y sensibles en la sana doctrina de la iglesia de Cristo, como por ejemplo la predestinación, la salvación por la sola fe en Cristo, la familia, la elección incondicional, la lucha espiritual. Pero sobre todas las cosas, esta carta nos menciona la riqueza de la gloria de Dios para su pueblo, es decir, la provisión, toda esa provisión, esa riqueza espiritual, esa riqueza, ese contenido de gloria que Dios ha dispuesto para su pueblo. También es cierto, y cabe notar, amados hermanos, que el aspecto apologético de esta carta es imposible de omitir, pues nos encontramos a cada instante con una defensa desde el punto de vista de la ortodoxia sobre aspectos heréticos que podían afectar terriblemente a los hermanos en Éfeso. Es por eso que cada uno de los aspectos tratados por el apóstol correspondería también de alguna manera a una defensa de la fe. ¿Por qué hablamos de ortodoxia? Desde el punto de vista ortodoxo, es decir, desde el punto de vista muy radical y puro acerca de lo que es la doctrina, la sana doctrina del Evangelio de Jesús, porque recordemos que la iglesia gentil, recordemos que el ministerio del apóstol Pablo, que precisamente arranca en lo que es la región del Asia Menor, las costas del mar Mediterráneo, hablamos de lo que era Macedonia, hablamos de lo que era la parte de la costa sur del Mediterráneo, la costa norte, la región, toda la región del Mar Egeo. Estamos hablando de que eran regiones permeadas por la cultura helenística, por la cultura, otrora cultura griega, y esa cultura griega tenía ciertos aspectos que estaban permeando lo que era la sana doctrina. Y por eso era necesario que Pablo acudiera a la ortodoxia precisamente para intentar blindar, no solamente oxigenar o desintoxicar la sana doctrina que se estaba viendo afectada, sino también en cierta forma intentar que a través de la ortodoxia, es decir, a través de las bases fundamentales del Evangelio de Cristo, a través de la práctica de los principios fundamentales del Evangelio, de la sana doctrina de Cristo Jesús, se pudiera eliminar, se pudiera sanear lo que eran las iglesias y el contenido eclesiástico que se estaba practicando en estas diferentes congregaciones nacientes. Había pero mucha influencia y mucha incidencia de la cultura griega, de los aspectos helenísticos en lo que eran las nacientes iglesias del Asia Menor. Por eso hablamos de ortodoxia. Es importante la ortodoxia. Cuando se escucha ortodoxia,
de pronto no nos sorprendamos y de pronto no nos asustemos. ¿Cómo así que ortodoxia? Ortodoxia trata precisamente de enderezar, de la expresión orto. Recuerden que orto es una palabra, un prefijo griego que traduce enderezar, que traduce colocar algo en la posición correcta. Por eso, cuando hablamos de ortodoncia, por ejemplo, en el caso de los dientes, ortodoncia es precisamente eso, la ciencia de enderezar, de lo que es la dentadura. Y ortodoxia era precisamente el enderezamiento o el reacomodamiento correcto de la doctrina, ¿verdad? De la doxia. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la iglesia de Éfeso, los efesios, nuestros hermanos efesios, estaban expuestos precisamente a una influencia muy fuerte de la cultura helenística en el Asia Menor. Por eso hablamos de ortodoxia. Un punto crucial en toda la carta es la claridad como se trata el tema del creyente y también de la armadura de Dios. Es un tema que yo sé que va a ser muy, pero muy intrigante y va a ser muy interesante y yo sé que va a ser muy enriquecido por los aportes de todos ustedes también. El tema de la armadura de Dios, porque cuando hablamos de la armadura de Dios, nos damos cuenta que estamos en una época donde la superstición y el misticismo ha trastornado un poco digamos, el efecto o la intención que inicialmente el apóstol Pablo quiso transmitir a la iglesia de esos tiempos. Y se ha trastocado, se ha trastornado el tema de la armadura de Dios como un tema muy místico, un tema muy supersticioso, un tema muy banal, un tema hasta, yo digo, hasta rayar en lo esotérico, ¿verdad? Por eso es que ustedes notan que hoy día, inclusive en algunos predicadores suben al altar con una espada. No sé si ustedes han notado eso, que suben con elementos visuales para tratar de reforzar lo que es la enseñanza y tratar de aplicar de una forma equivocada los principios que aparecen precisamente en Efesios capítulo 6. Hay personas que utilizan espadas, otras se colocan una armadura para, en cierta forma, ilustrar o para traer a la práctica o tratar de materializar un poco el espíritu de la escritura en Efesios 6, pero son, como le digo, son trastornos que han sucedido precisamente por la mala interpretación, la mala hermenéutica y exégesis de lo que representa un capítulo tan especial como es Efesios capítulo 6. Por eso es necesario un estudio cuidadoso de este pasaje que en conexión con el resto de la epístola nos permite entender la guerra contra las tinieblas de una forma absolutamente bíblica, realista, que le proporciona al creyente la tranquilidad de que nuestro Dios ha vencido y nos ha dado esa victoria, dice nuestros sílabos a su pueblo. Ahora, hablemos de la justificación. ¿Por qué necesitamos estudiar Efesios? ¿Por qué necesitamos estudiar y hablar y profundizar? Y como dice Jesús en el capítulo 5 de Juan, escudriñar por todo lo anteriormente expresado y considerando la importancia de los temas tratados en las epístolas, nos proponemos o nos propondremos en este presente estudio considerar los aspectos más importantes dentro de su contexto bíblico para poder afianzar nuestro conocimiento y fe en el Redentor, en nuestro Redentor Jesucristo y en la sana doctrina. Es importante que nosotros estemos conscientes de que vamos a estudiar una epístola que algunos consideran como la epístola o la carta más importante que se ha escrito, que se escribió precisamente dentro de el canon de las Sagradas Escrituras. Y por eso es importante que nosotros minuciosamente, detalladamente, pero muy de una forma exegéticamente, la estudiemos y le dediquemos todo el tiempo y los recursos necesarios para comprender el mensaje. Durante las próximas semanas, las próximas 8 semanas, esperamos que podamos ser mutuamente edificados con el estudio de la carta de los Efesios. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, nuestros objetivos específicos con respecto a la carta o al estudio de la carta a los Efesios? Alcanzar un mayor entendimiento de las epístolas
a los Efesios, no tomando pasajes. Preste mucha atención a este primer ítem porque es muy importante alcanzar un mayor entendimiento de la epístola a los Efesios, no tomando pasajes aislados para sustentar las doctrinas, sino teniendo un conocimiento integrado de la verdad de Dios. Es importante esto porque nosotros debemos recordar que la mayor o el mejor intérprete de la escritura es ella misma. Y no podemos aislar versículos, pasajes, porque en la medida que nosotros aislemos, que desprendamos versículos que son sensibles y claves dentro de la escritura, en este caso de la epístola a los Efesios, estaremos cayendo en el peligro, en el riesgo de concesiones heréticas. Por eso, importante que podamos integrar, como hemos dicho en este primer versículo, en este primer ítem, perdón, integrar la verdad de Dios en todo lo que es el contenido de la epístola a los Efesios. Segundo, lograr entender los contextos históricos de autoría y demás aspectos de baja crítica relacionados con estas epístolas y considerar su importancia en la interpretación. ¿Por qué hablamos de los contextos históricos y por qué hablamos específicamente de la baja crítica? Porque muchas veces pensamos que estudiar una epístola, estudiar un libro de la escritura, estudiar algún pasaje, algún tema doctrinal de la Sagrada Escritura, digamos que no necesita tanto de un apoyo del conocimiento externo, en este caso la historia, la cultura, ejemplo, y aún la etimología de las palabras. Es importante que nosotros estos aspectos que son de baja crítica, muchas personas no los tienen en cuenta. De hecho, yo particularmente pienso que un cristiano, un estudioso, un estudiante de la escritura debe por lo menos tener un diccionario bíblico, un atlas geográfico y debe también contener un diccionario etimológico también para que sepa en qué, o mejor, cuál es la raíz, cuál es el origen, la etiología de la palabra que nosotros estamos leyendo, estudiando. En qué contexto histórico se escribió dicha escritura, dicho pasaje, dicho libro, dónde nació el autor, cuáles eran las situaciones y las circunstancias que rodearon la vida de aquel autor. Entonces es importante que esos aspectos que son considerados de baja crítica, como la historia, la cultura, la etimología de las palabras, aún el idioma, y aún las condiciones del medio en que se desarrolló el libro, podamos tenerlos en cuenta y hacerlos parte de las herramientas necesarias para construir nuestro conocimiento en la interpretación y en el estudio de dicho libro. En tercer lugar, enfatizar nuestra atención en los temas principales de la carta a los Efesios y dejando inquietudes en los estudiantes para que planteen investigaciones más completas, yo diría que más completas y más complejas relacionadas con las doctrinas presentadas por el apóstol Pablo. Este es un libro muy doctrinal, perdón, esta carta es muy doctrinal, así que yo creo que si nosotros logramos hacer un excelente estudio por la gracia de Dios de Efesios, nos va a quedar mucho más fácil, yo creo que poder comprender gran parte de las cartas paulinas, inclusive de lo que es la doctrina de Cristo a través de lo que es el Nuevo Testamento. Luego tenemos en el cuarto punto de lo que tiene que ver con los objetivos relacionados con el conocimiento. A través del estudio de la carta a los Efesios, establecer relaciones entre los contenidos de las epístolas, considerando sus enfoques diferentes y su relación teológica en los temas de la historia de la redención en Jesucristo. Relación de contenidos, inclusive se dice que la epístola a los Efesios está muy directamente relacionada con la epístola a los Colosenses. De hecho, se dice que hubo un intercambio, que hubo una correlación entre las cartas a los Efesios y la carta a los Colosenses.
Y el quinto punto, por último, es la relación con el conocimiento, los objetivos de conocimiento, tener una mejor comprensión de la gracia salvadora que se cimienta sobre el sacrificio sustituto o sustitutivo de Cristo, y desde ahí comprender la iglesia, la elección divina y la vida cristiana piadosa. Recuerden, esta última parte tiene mucho que ver con la ética del creyente, relacionada con los afectos, porque es importante que nosotros también tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con la percepción del mensaje y con la percepción sensitiva, con lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos percibiendo en el momento de estudiar la escritura. No podemos desconectar esa parte que Dios nos las dio y que por ende, si la utilizamos correctamente bajo la dirección del Espíritu, nos va a ayudar también a interiorizar el conocimiento. Con los afectos relacionados, objetivos relacionados con los afectos. Primero, que los estudiantes evalúen la importancia de las doctrinas de la gracia y de la iglesia y que puedan vivir verdaderamente en Cristo. En segundo lugar, entender la doctrina de la gracia y la predestinación como dada por Dios en la salvación y santificación. Y mire lo que dice, mire lo que apuntamos acá. Y no como una licencia para regresar a los pecados de los cuales ya fuimos sacados. O como dice Pedro, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. En tercer lugar, concebir la relación existente entre la salvación soberana de Dios y el poder para vivir una vida en santidad. En cuarto lugar, encontrar los recursos espirituales en las riquezas de la gracia de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad revelada del Rey de Reyes. Y por último, glorificar a Dios mediante una vida de adoración basada en el conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. Bueno, vamos a ver, a cerrar el tema de los objetivos ahora relacionados con las habilidades que esperamos que sean desarrolladas por los estudiantes. En primer lugar, que los estudiantes desarrollen o mejoren sus capacidades interpretativas de las epístolas, considerando, escuche esta interpretación o este método transversal, gramático, histórico y teológico. Es decir, que esos tres métodos se pueden alinear, se pueden articular para que podamos tener una mejor interpretación del tema epistolar. Y en segundo lugar, los objetivos relacionados con las habilidades está que los estudiantes, yo creo que es lo básico, que investiguen en la escritura y la enorme, investiguen en la escritura y la enorme tradición de la reforma, las doctrinas que nos liberan del catolicismo, el liberalismo y del misticismo tan dañinos durante toda la historia de la iglesia. Bueno, hermanos, ahora pues quiero socializar con ustedes la política relacionada con la asistencia, la materia. En primer lugar, se debe asistir por lo menos un 80% de las clases para que podamos decir que aprobamos el curso, que pudimos en verdad asimilar lo que fue todo el contenido de las unidades de estudio. Y cualquier excusa médica, pues yo me imagino que la no asistencia, todo esto lo manejan directamente con el hermano César y con la hermana Narda. En cuanto a las calificaciones, aquí tenemos lo que es el método de calificación, asistencia y participación de las clases un 10%, trabajos y ensayos, vamos a hacer muchos trabajos y ensayos 60% y un examen final que vale el 30%, para un total del 100%. Ahora vamos a ver los índices de temas por clases. En primer lugar, el primer contenido está, vamos a tener 8 clases, como son 8 martes. Hemos recibido esa asignación por parte de nuestro hermano César de tener 8 clases. Primer contenido es la presentación y plan del curso y el contexto de la carta. El segundo contenido, que será el próximo martes, la epístola triple. El tercer contenido, la obra de Dios en nuestra salvación.
sus logros evidentes, la predestinación, elegidos por la palabra para ser redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. El cuarto contenido, nuestra posición en Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro quinto tema, nuestra quinta temática, quinta clase será la práctica de la piedad cristiana basada en lo que Dios ha hecho por nosotros. Una nueva mente, una nueva posición y la unión con Cristo. El sexto contenido, ya entramos en la parte ética, como lo hemos anunciado durante esta exposición del sílabus. La parte ética empieza con el matrimonio, la familia, parte 1, llenura del espíritu, matrimonio y familia, parte 1. El séptimo contenido será una segunda parte de esta unidad, llenura del espíritu de Dios, matrimonio y familia. Y por último, el último contenido será el concepto bíblico de la guerra espiritual y la armadura de Dios. Es lo último que vamos a ver, la última clase, la guerra espiritual y la armadura de Dios. Entonces, básicamente aquí están, en el sílabus están algunos materiales de estudio, algunos libros, comentarios bíblicos que van a servirnos como apoyo, como soporte a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra asignatura. Mire, como puede darse cuenta, lo primero, lógicamente, la Santa Biblia. Yo recomiendo siempre la Reina Valera, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Es más, le recomiendo alguna que está ahí, que es la PDT, que es la palabra de Dios para todos, también excelente para apoyarnos como versión de estudio. El comentario bíblico de William Hendriksen a los Efesios, el comentario bíblico de Matthew Henry a los Efesios. Todos estos comentarios los pueden ustedes descargar por PDF, o si en algún momento no tienen de pronto el acceso, me pueden escribir y yo puedo enviárselos a través del correo o a través de el mismo chat. Le puedo enviar los links para que ustedes puedan descargar esos libros. Comentario a la carta a los Efesios por Samuel Pérez, estudio inductivo de la Biblia. El cristiano con toda la armadura de Dios, William Gurnall, muy buen libro, excelente. Hay una página que es la escuelabíblica.com de J. Vernon McGee, muy importante. Este hombre hace una muy buena interpretación expositiva de lo que es el libro de Efesios. El comentario bíblico del mundo hispano, un libro muy bueno, interesante, porque es el libro que habla de la triple epístola, que es a través de la Biblia. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, a través de la Biblia, de Meyer Pirman. Tiene este libro que es un excelente libro en el desarrollo de lo que es el tema de Efesios, y Matthew Henry con su comentario bíblico y exegético. El Señor les bendiga. Mi nombre es Alberto Montaño y vamos a entrar en materia porque no da espera. Voy a dejar de presentar y voy a cerrar mi pantalla aquí. Estoy un poquito aquí. Me dispensan que voy a salir de la presentación. Ok. Bueno, saludos a los que han ido ingresando a través de la exposición del sílabus. Voy a verificar primeramente para entrar en materia. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna inquietud. Voy a examinar el chat para intentar. Bueno, hermano César, ¿cómo vamos? Pastor, licenciado Alberto, muy emocionado por la presentación.
Y yo creo que es algo que estábamos esperando todos de esta epístola muy importante, ¿no? Así que está nuestro corazón abierto para seguir escuchando, aprendiendo. Y voy mencionándoles a todos ustedes también que el licenciado y pastor va a hacer un viaje al Perú. Así que tendremos alguna presentación también en algún lugar del Perú. De igual manera, ya quiero comprometerlo también a él. Si en algún momento podemos ir a México, Rocío, podemos ir a Venezuela, en una presencial, estamos muy abiertos. Él es un gran siervo de Dios que lo conozco muchos años y también está dispuesto a servir. Así que adelante, pastor, estamos muy expectantes a lo que va a recibir la primera clase. Amén, hermano César. Muchas gracias por toda esa deferencia. Sí, estamos dispuestos aquí, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí donde usted disponga, estamos dispuestos a servirle al Señor, valga la redundancia. Entonces, muchas gracias, hermano César. Y bueno, esto no da espera, vamos a ingresar inmediatamente, vamos a entrar. Aquí tienen vi en el chat que le compartieron las diapositivas. Vamos a empezar con el tema introductorio de la epístola a los Efesios. Vamos a hablar de inicialmente el capítulo número 1 y vamos a detenernos un poco en el capítulo 1, los versículos número 1 y 2 de la carta a los Efesios. Efesios 1, vamos a leer versículo 1 y 2. Antes de presentar, hacer una introducción respecto a lo que nos presenta este encabezado. Muy interesante lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 1, en un versículo. Hay tanta riqueza en la carta a los Efesios, es tan importante, es tan nutritiva, tan sustancial esta carta, que solamente cuando nosotros empezamos a leer el versículo 1 ya nos encontramos frente a una tremenda lección y un tremendo punto doctrinal con respecto a la iglesia, a los ministerios y al llamado del Señor. En comparación, cuando usted lee la carta con muchas de las otras cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribe, por ejemplo, como la carta a los Romanos, Efesios no se escribe tanto para abordar problemas de una iglesia en particular. Fue más que todo, mira, a diferencia de Primera y Segunda de Corintios, usted lee Primera de Corintios y se va a dar cuenta, se va a encontrar con que fue escrita para solucionar unos problemas de tipo moral que existían en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 5 nos presenta un joven que tenía la mujer de su padre. Recordemos este caso de inmoralidad juzgado en Primera de Corintios. Recordemos casos puntuales como el de la cena, los abusos en la cena del Señor. Recordemos los abusos en los dones en el capítulo número 14 de Primera de Corintios. Es decir, que nosotros nos enfrentamos a cartas que son estrictamente paliativas con el propósito de solucionar algunos inconvenientes al interior de las congregaciones, pero Efesios se diferencia. Es más, mire, tuve en mis libros, entre mis libros tengo un libro que afirma que le llaman a Efesios el Evangelio según San Pablo, así le han llamado a Efesios, el Evangelio según San Pablo por los grandes temas y las doctrinas del cristianismo tan puras que comparte en sus páginas. Ahora, algunos le llaman a la epístola de Efesios como la reina de las epístolas, la quinta esencia del paulinismo, así le llaman, la quinta esencia del paulinismo. La obra maestra, así le llaman, la obra maestra del Nuevo Testamento. Algunos inclusive afirman que Efesios se lee como un comentario, es decir, Efesios es como un comentario acerca de las 14 epístolas paulinas. Es decir, que tiene una tremenda esencia, por eso un tremendo contenido, y le llaman, sí, la corona o la quinta esencia del paulinismo. Ahora, quiero remitirme primeramente al versículo 1, porque el versículo 1
empieza con lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre, paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que destaca Pablo al empezar es algo que nosotros debemos considerar siempre. Bueno, estamos ya empezando, digamos, es el primer tema, pero que vamos a encontrar a lo largo de toda la carta a los Efesios, la importancia del llamamiento y de la elección de Dios. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, dice, por voluntad de Dios. El comienzo de la carta es breve, ¿verdad? No aparecen los saludos más detallados de otras cartas, pero Pablo empieza con un argumento muy contundente. Afirma que él es un apóstol de Jesucristo, lo declara, y lo dice de forma categórica: soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Importante, porque esto es lo que de los puntos más importantes y de la estructura que vamos a encontrar teológica de Efesios, es el llamamiento, la elección de Dios. En el caso de Pablo, nosotros podemos trasladarnos y hacer una breve referencia de quién fue el apóstol Pablo, de sus orígenes, su familia, inclusive su cambio, la transmutación de su nombre, porque Pablo, o Paulo mejor, Pablo, no Paulo, porque el nombre originalmente es un nombre latino, viene del latín, que es Paulus, que significa pequeño. Era un gran apóstol, pero nosotros lo conocemos a partir de sus escritos. Muchos lo conocen a partir de sus escritos epistolares, pero algunos no conocen aspectos importantes de su biografía y de su ascendencia. Pablo aparece en la escritura, y cuando se presenta en la escritura, se presenta como Saulo de Tarso. Recordemos cómo fue su aparición, precisamente respirando, dice el libro de Hechos. Lucas dice en el libro de Hechos, respirando amenazas y persiguiendo a la iglesia pristina. Hay unas especulaciones respecto al origen de Pablo, al origen, es decir, su lugar de nacimiento. Algunos afirman que Pablo nació en Tarso. Algunos afirman que él nació en territorio en Palestina, pero que sus padres emigraron precisamente a Tarso. A muy temprana edad lo llevaron a Tarso y por ende él pudo tener su ciudadanía romana. Algunos dicen que nació en Tarso, que es ciudadano romano, pero lo importante es que nosotros entremos en la consideración de lo que fue su familia, su esencia. La escritura nos dice que era fariseo de fariseos, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Y recordemos ese llamamiento. Recordemos que Pablo aparece en el libro de Hechos por primera vez cuidando las ropas de los que apedrearon a Esteban. Era un hombre de armas tomar, un hombre supremamente celoso de la ley, un hombre supremamente entregado a lo que eran los rudimentos, las tradiciones de la ley. El hombre que fue aparentemente, pues yo considero, aquí infiero personalmente, que infiero que fue hebreo por nacimiento. Creo que sí fue hebreo de nacimiento, porque precisamente Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo se presenta como hebreo de hebreos. Y por eso infiero, y no estoy de acuerdo con aquellos que afirman que Pablo nació en Tarso. Considero, por lo que dice Filipenses 3:5, donde Pablo se presenta como hebreo de hebreos, de que él nació en Palestina, que estuvo habitando sus primeros años en Palestina y luego sus padres se trasladaron a Tarso, donde realmente él pudo asentarse y aprender todo lo que fue esa cultura y esa sabiduría y esa riqueza que profesaba Pablo. Era un hombre muy sabio. Ahora, también hay otro antecedente. Romanos capítulo 11, versículo 1, para los que
no estoy proyectando porque estoy haciendo una breve introducción acá de la biografía de Pablo. Pablo dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces queda descartado totalmente de que Pablo era un ciudadano romano de nacimiento, es decir, que había nacido en Tarso. Y usted se va a encontrar, amado hermano, en muchos escritos, se va a encontrar en muchas biografías, en muchos libros de referencia de que Pablo era un ciudadano que había nacido en Tarso, porque el apellido era precisamente Saulo de Tarso. Pero mire que hemos encontrado en la Biblia, nuestra fuente principal, precisamente en Romanos capítulo 11, y también encontramos no solamente en Romanos, sino que entramos también en Filipenses, que Pablo tenía ascendencia judía. Es más, en Romanos él nos confiesa que era de la tribu de Benjamín. Así que queda descartado totalmente la posición o la inferencia de que Pablo era nacido en Roma, es decir, de Tarso, era originario de Tarso. Filipenses nos confirma, Hebreo de Hebreos, y lo refrenda Romanos 11:1. Y tal vez le pusieron ese nombre por Saúl. Recuerden que es una derivación, ¿verdad? Saúl, él se llamaba Saulo, es decir, que era un derivado del nombre Saúl, era Saulo. Y tal vez por el nombre de Saúl, por ese nombre Saúl, le colocaron el nombre de Saulo, Saulo de Tarso. Recordemos que Pablo se presenta como descendiente de la tribu de Benjamín, y recordemos que el primer rey de Israel, que era Saúl, también era benjamita. Ahora, poco se sabe de su familia. La familia de Saulo, de Pablo, del apóstol Pablo. Se sabe que su padre aparece como un ciudadano romano. Leemos Hechos 22:28. Dice lo siguiente, Hechos 22:28. Hechos 22:28 dice lo siguiente: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo lo siguiente: yo lo soy de nacimiento. Es decir, que Pablo no nació necesariamente, como muchos piensan, infieren en Roma, sino que aparentemente su padre era un ciudadano romano y por eso él heredó la ciudadanía romana. Ahora, algunos afirman, como lo hemos dicho antes, que su madre era judía y su padre era romano, y por eso él recibió la ciudadanía. Algunos afirman, que otra de las teorías dice que Pablo, sus padres eran judíos, ambos eran judíos, y que al emigrar a lo que fue Tarso, a esta colonia, ellos pudieron acceder a una ciudadanía romana. Ahora también es posible que Pablo hubiera sido fariseo. También Lucas nos afirma en el capítulo 23, versículo 6, que era fariseo. Bueno, siguiendo adelante, pues ya sabemos lo que sucedió con Saulo. Camino a Damasco se encuentra, precisamente tiene un encuentro personal con el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es arrojado de su caballo y escucha la voz del maestro que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le afirma el Señor Jesús: dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Y él pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y empieza su llamado. Recordemos que queda ciego y es enviado, recordemos, es enviado a Ananías para que vaya a predicarle y para que vaya a orar por él. Le he revelado a Ananías que vaya, en una visión, que vaya a orar por Pablo, por Saulo en ese momento, para que reciba la vista. Recordemos que Ananías se negó al principio porque sabía y conocía
el poder que tenía en ese momento Saulo para apresar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Entonces se negó al principio, pero vemos que posteriormente él acepta la comisión del Señor, ora por Saulo, recibe la vista y le es encomendado precisamente el ministerio de los gentiles. El Señor le afirma que le iba a demostrar o le iba a mostrar cuánto le era necesario sufrir por causa de su nombre. Sabemos que este llamado milagroso se lo hace directamente el Señor Jesús al apóstol Pablo. Pero hay una afirmación con la que quiero terminar precisamente el tema, y es 1 Corintios 15, 8 al 10. Dice lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a su llamado, a su ministerio. Quiero leer desde el versículo número 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, hablando de la aparición y la manifestación del Señor Jesús. Y luego dice en el versículo 8, 1 Corintios 15, 8, por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Este es un versículo, el 8, que es bastante controversial. Y aquí de pronto aparecen algunas inquietudes, aparecen algunos interrogantes para nosotros, porque hoy día hay yo diría que una epidemia de apostolitis, ¿verdad? Hay mucha, en este momento, mucho nombramiento o autoproclamación de apóstoles en todas partes, e inclusive hay una crisis pastoral. Ya parece ser que el título de apóstol es un título más honorífico y más dignatario que el de pastor. Por eso es que hoy día, por lo menos le hablo en el caso particular de Colombia, hay apóstoles con una congregación de 20 personas. Un apóstol con una congregación de 20 personas que tiene apenas 1 año, 2 años de haber empezado en el ministerio, en el evangelio. Y así sucesivamente se ha ido trascendiendo este tema de apóstoles. Y entonces ya no hay tantos pastores. Parece que el título de pastor, el ministerio pastoral, está como en un segundo orden a nivel jerárquico. Hay muchas personas que hoy anhelan un ministerio, pero no anhelan, como dice 1 Timoteo capítulo 3, un obispado, que es un pastorado, sino un apostolado. Todos quieren ser hoy apóstoles. Pero resulta que Pablo aquí nos dice que el último, dice como un abortivo, al último, como un abortivo, dice, se me apareció a mí. Y aquí este versículo parece que tiene una incidencia en ese aspecto, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿cuál fue el último apóstol? ¿O hay apóstoles hoy día? ¿O fueron solamente hasta el apóstol Pablo que existieron los apóstoles? Y hay, digamos que una controversia alrededor del apostolado. Y parece que Pablo aquí nos da una luz, porque Pablo nos dice, y por último, como un abortivo, se me presentó a mí. Entonces aquí hay un tema a desarrollar y coloquemos un punto alto ahí acerca precisamente de lo que es la lección apostólica, porque Pablo afirma que como al último, como un abortivo, el Señor se le apareció a él. Mire que es la escritura la que está en ese momento dándonos una inferencia. Sigamos adelante. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna? Porque voy a presentar. Bueno, sigamos adelante. Entonces. Pastor, hay una pregunta. Tomar, Narda y Anet, hay pregunta ahí. Dice, según se dice que la ciudadanía romana de Pablo era por uno de sus padres. Sí, básicamente el apóstol Pablo, la inferencia que hay acerca de su estadía o su arraigo en Tarso es precisamente de que fue llevado muy pequeño a Tarso y que uno de sus padres, en este caso,
era ciudadano romano, es la principal teoría. Uno de sus padres, en este caso el papá, mejor dicho, era ciudadano romano, y que por ende esa ciudadanía le fue trascendida al apóstol Pablo. Es lo que la biografía más confiable nos dice, que el padre del apóstol Pablo fue ciudadano romano. No sé qué otra pregunta. Los comentarios de J. Vernon Magui, ¿será de relevancia en el curso? Son de material de apoyo. Lo tendremos como un material de apoyo precisamente para lo que es el desarrollo capitular del estudio. Eso por momento, pastor. Luego al final ya vamos a tener un tiempo. Muchas gracias, hermano. ¿Con quién estoy hablando? César. Hermano César, disculpe, que estaba viendo aquí un gadget que aparece como si estuviera saliendo un sonido. Gracias, hermano César, es muy gentil. Vamos a proceder entonces a entrar a la parte de lo que es la presentación, nuestra presentación de diapositivas. No sé si ustedes lo quieren presentar desde allá, hermana Narda. ¿Me pueden colaborar desde allá? Sí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Me hace la presentación, por favor. La ponemos en pantalla principal, por favor. Ok. Empecemos entonces con la parte de la introducción. Ya vimos un poco de lo que fue la biografía del apóstol Pablo. Recordemos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Posible desplazamiento de Palestina hacia Tarso en los primeros años de vida de Saulo, perdón. Y la incidencia más fuerte es que uno de sus padres, en este caso, la más confiable, de que su padre era ciudadano romano. No sabemos si era una ciudadanía, claro, eso tengo que aclarar, si era una ciudadanía romana que había comprado, o que si era ciudadano romano porque había nacido en una de las provincias de Roma. Pero queda claro que Pablo era hebreo de hebreos y que era de la tribu de Benjamín. Empezando con la introducción al libro a la epístola de Efesios, lo primero que debemos acá recalcar es que es una de las 4 epístolas de la cautividad. Nosotros debemos aclarar primeramente que esas 4 epístolas de la cautividad, Pablo las escribió durante su detención en Roma. Eso fue en el año 60, el año 63 después de Cristo. Estamos hablando 30 años después de la muerte de Cristo, recuerde. Es decir, 33 años después de la muerte de Jesús, se escriben estas 4 cartas que eran, estas epístolas se llaman epístolas de la prisión o epístolas de la cautividad. 3 epístolas direccionadas a iglesias, como el caso de los filipenses, la iglesia de Filipo, la iglesia que estaba en Colosa, la iglesia en Éfeso, y a un amigo. Pablo tenía un amigo llamado Filemón. Esta epístola a Filemón fue específicamente para una persona muy especial para el apóstol Pablo. Ahora, quiero aclararles algo muy importante, porque a lo mejor estamos pensando, cuando hablamos de la prisión o de la cárcel de Pablo, como lo estamos a lo mejor imaginando, cuando Pablo precisamente fue prisionero. Recuerden, Pablo fue aprisionado, fue llevado a la cárcel junto a Silas. Recordemos ese pasaje en el libro de los Hechos, que fue un pasaje milagroso y sobrenatural en Hechos 16, donde aparece precisamente la famosa frase,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tan reconocido. Se da precisamente en el marco de Pablo y Silas llevado a prisión, dice la Escritura. La palabra nos muestra que estos dos varones del Señor fueron encarcelados en Filipos. Y recordemos que en Filipos ellos fueron llevados a la cárcel porque había una mujer, recordemos que en su estancia, en el desarrollo de su ministerio, recordemos que Pablo iba a la oración y había una mujer que se encontró, una muchacha, dice la Escritura, ¿verdad? Con espíritu de adivinación, que dice la Biblia que le daba gran ganancia a sus amos, y esta mujer, cada vez que veía a Pablo y se encontraba con Pablo y con Silas que iban a la oración, daba voces y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino, ¿verdad?, de la salvación. Y así dice la Biblia esto día tras día, hasta que Pablo se hastió, se desagradó y se volteó un día y mandó que el espíritu que había en ella saliera. La reprendió un demonio, dice la Escritura: te mando en el nombre de Jesucristo, espíritu de adivinación, que salgas de ella. Y la Escritura dice que salió en aquella hora, pero hubo un problema de orden público porque esta mujer, como dice en Lucas en el capítulo 16, le daba gran ganancia a sus amos. Y hubo un amotinamiento y lo trajeron hasta las autoridades, y dice la Escritura, lo presentaron ante los magistrados. Hubo un alboroto grande en la ciudad y a Pablo lo llevaron. Dice la historia en 16:22 del libro de Hechos, que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dice la Escritura, que le rasgaron las ropas y ordenaron que se le azotara con vara, y después de azotarlo los echaron a la cárcel. Y la orden era que los metieran en el calabozo de más adentro. Ustedes recuerdan que a la medianoche Pablo, orando, dice la Escritura, y cantando himnos, dice la palabra del Señor, que sobrevino un terremoto, la cárcel se sacudió, y dice que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Recordemos lo que sucedió. Eso fue en Filipos, para no ahondar en el tema. Eso fue en el capítulo 16 del libro de Hechos, sucede en Filipos. Esta era una cárcel, era un calabozo donde existían cepos. Recordemos que los cepos eran dispositivos donde las personas introducían sus manos y sus pies para quedar sentados, expuestos no solamente a una postura totalmente angustiosa, degradante y cansina, sino que también a sus heces, sus fluidos. Dice la Escritura que lo metieron a lo más profundo del calabozo, allá adentro donde ni la luz entraba. Y allá, milagroso y sobrenaturalmente, el Señor interviene y lo saca de la cárcel. Pero esta no era una cárcel igual. Por eso hacía el paralelo con la cárcel de Filipos y la cárcel en Roma. Miren lo que dice en Hechos 28:16. Una vez llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Es decir, que lo que podemos acá descubrir de la prisión de Pablo al momento de escribir la epístola a los Efesios era que gozaba de una prisión o una cárcel domiciliaria. No sé cómo se le llama en los diferentes países, en México, en Perú, pero tenía una detención o una cárcel, casa por cárcel. Aquí le llamamos en Colombia casa por cárcel. Pablo se le permitió que alquilara un hospedaje, una casa, un alojamiento privado, pero debía estar bajo la custodia de un soldado. Hoy día aquí en Colombia, por ejemplo, le colocan un brazalete al preso para monitorearlo desde una central de comunicaciones y verificar que se encuentre precisamente en su casa, porque tiene la casa por cárcel. Pablo tenía casa por cárcel, lo dice Hechos 28:16. Ahora, el versículo 30 al 31, aquí nos aporta, dice: en Perú se llama prisión domiciliaria. Gracias, hermano Rafael. Sí, acá en Colombia se llama casa por cárcel, pero eso no funciona. Funcionó con Pablo, perdón, porque era un hombre de Dios y se sometía a las autoridades. Recordemos que en Romanos 13, Pablo nos da
discurso acerca de lo que es la sujeción a las autoridades y afirma que el que resiste a las autoridades resiste a Dios. Y Pablo, sometido a las autoridades, cumplió su casa por cárcel o su prisión domiciliaria en Roma. Dice el versículo 30 al 31 del capítulo 28 que él, durante los 2 años siguientes, miren lo que dice, vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y dice la Biblia que nadie intentó detenerlo. Mire, nos dice que durante 2 años Pablo vivió en esa prisión domiciliaria, en esa casa, en ese hospedaje, y recibía visitas. Pero dice la Escritura también que no cesaba de proclamar con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que de una forma, yo diría que providencial, es decir, algo preparado por Dios, nadie intentó detenerlo. Qué tremendo lo de Pablo. Porque Pablo nos demuestra que no hay paredes, que no hay obstáculos, que no hay condiciones para nosotros cumplir con el llamamiento, el ministerio que Dios ha colocado en nuestras vidas, predicar la palabra. Pablo gozaba en ese momento de las condiciones para poder recibir visitas, para poder anunciar y proclamar, y yo diría que supervisar. Recordemos que precisamente Pablo las cartas las escribe porque recibía información acerca de la condición o de las situaciones que se presentaban en las diferentes iglesias. Recuerden que cuando primera de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo habla de que el que anhela obispado buena obra desea. La expresión obispo proviene del griego episcopos, que traduce administrador o supervisor. Es decir, que Pablo asignó precisamente por su encarcelamiento, por su limitación a estar haciendo la obra misionera y él visitando las diferentes congregaciones después que estuvo preso, él asignó obispos que eran episcopos, que eran administradores supervisores de la obra del Señor. Y la Biblia dice que él recibía a todos los que le visitaban y proclamaba, dice la Escritura, el evangelio de Jesucristo. Ahora sigamos adelante porque nos dice también la Escritura aquí que Efesios, ya saliendo un poco del contexto de Pablo, ¿dónde la escribió en su casa por cárcel en Roma, entre el año 60 y 63 después de Cristo, ¿verdad? ¿Queda claro esto? Fueron 4 cartas que escribió en esa casa por cárcel a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso y a su amigo Filemón. Bueno, entre otras cosas, vamos para la siguiente diapositiva, refrendando que la epístola a los Efesios es presentada como la corona de los escritos de Pablo, poema de Cristo y su iglesia. Es tan altamente poética, altamente romántica, altamente exquisita en sus escritos, sensitiva, que recordemos cómo dice el capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla en el lavamiento de la sangre, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Qué tremendo poema. Hermoso, ¿verdad? Es un poema que evocamos, por lo menos cuando nos corresponde casar a una pareja en matrimonio, lo evocamos porque, digamos, hay alguna analogía más hermosa o más exacta y precisa de cómo debemos amar a nuestras esposas que la que describe Pablo, que nos dice: ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Tremendo, iglesia. Este es un poema hermoso. Por eso también es considerada como el poema de amor entre Cristo y su iglesia. La epístola más profunda de los escritos de Pablo y la reina de las epístolas. Seguimos adelante con la siguiente diapositiva. Hermano César, me avisa si de pronto me estoy excediendo en el tiempo o si vamos bien. Estoy a su disposición. Pasemos entonces y sigamos con la introducción para definir algo interesante. ¿Por qué? Porque algunos afirman que esta carta específicamente, o que
puntualmente fue dada a los efesios, fue escrita para los efesios. Pero hay algunos datos que vamos a demostrar con tres, digamos, con tres características que nos van a identificar que no fue una carta escrita a los efesios puntual y específicamente, sino una carta circular o cíclica. De esa forma le llamaban a las cartas que eran enviadas sin un remitente particular, sino, digamos, en cierta forma, con una línea para que se le colocara el destinatario al momento de entregársela. En principio, hay que decir esto, que las cartas no llevaban destinatarios, porque eran entregadas en la mano. El título de los Efesios, escuche esto que es muy interesante, no forma parte del texto original. El texto original, los manuscritos originales no aparecen digamos que el destinatario de esta carta, de esta epístola, no aparece a los Efesios, sino que se le insertó cuando se coleccionaron y publicaron todas las cartas paulinas para que las pudieran leer toda la iglesia. Entonces, la carta a los Efesios, vuelvo a resaltar, fue una carta cíclica o circular, es decir, una carta que fue dada de una forma genérica para que fuera repartida o para que fuera compartida mejor en las diferentes iglesias. Una instrucción general, una instrucción con un corte, como les decía al principio, se pueden dar cuenta que es muy doctrinal, que es muy instructiva, muy formativa. Entonces, describimos que es una carta circular, que originalmente no fue destinada para los Efesios, perdón. No fue enviada o no fue escrita específicamente para la iglesia de Éfeso. Fue una carta circular o cíclica que se movió por todas las iglesias de Asia, pero cuando se estableció el canon, se publicó el canon y se incluyeron, se clasificaron, se canonizaron todas las cartas paulinas, se atribuyó o se le dio coloquemos así ese apellido, la carta a los Efesios. Algunos estudiosos dicen que originalmente fue escrita para la iglesia de la Odisea, pero pensando en todas las iglesias, Dese cuenta que el contenido que habla aquí no especifica, no en ningún momento nos habla de una situación particular de la iglesia en Éfeso. Ahora, vamos a ver esas pruebas, porque esto es con argumentos, esto no es tanto con suposiciones o presuposiciones, sino argumentos. Vamos a ver los argumentos de Efesios como carta circular. Veamos el primer argumento y vamos a apoyarnos precisamente en Lucas, en el libro de Hechos. La carta no contiene salutaciones o saludos personales, como en otras cartas, a pesar de que Pablo pasó más tiempo en Éfeso que en ninguna otra ciudad. Recordemos, Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Vamos a leerlo primeramente. Hechos 20, 16 al 17. Voy a leer para ustedes. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, porque esto es lo que voy a leer primero. Es una demostración de que Pablo ya había estado mucho tiempo, había pasado mucho tiempo en Éfeso, y en este viaje decidió precisamente no llegar a Éfeso, sino que los ancianos vinieran a su encuentro. Miren lo que dice. Capítulo 20, 16 y 17. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo. Miren lo que dice en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Nieto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Mira lo que dice, no quiso detenerse en Éfeso, quiso de navegar sin detenerse allí porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Ahora, el capítulo 20, versículo 31, mire lo que dice. Esto nos confirma que él estuvo en el mismo capítulo 20, que estuvo 3 años, que por eso el versículo 16 y 17 nos dice que él decidió no detenerse en Éfeso, porque el 30 y el 31 nos confirma que ya había pasado mucho tiempo. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantaron y distorsionaron la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado,
Recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que tenemos aquí en esta primera prueba? De que Pablo conocía muy bien la iglesia de Éfeso. Tenía una excelente relación y unas muy buenas relaciones con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Recordemos que en la iglesia de Éfeso Pablo colocó a su pastor, que fue Timoteo. Entonces Pablo nos demuestra aquí que tenía una cercanía y que tenía una relación muy estrecha con la iglesia de Éfeso porque estuvo 3 años con ellos. Ahora, esta es la primera gran conclusión. Él los conocía. ¿Por qué no los saludó si los conocía? Podía mencionar nombres. Recordemos que Pablo utilizaba hasta nombres. Pablo se apoyaba inclusive en parentescos. Recuerden cómo escribe a Timoteo. La fe no fingida de tu abuela Loida, recuerden. O sea, hablaba de Loida, hablaba de Eunice, Alejandro el calderero. Él se refería, pero mira que aquí en Éfeso, en la carta a los Efesios, Pablo, aunque conocía mucho a los hermanos de Éfeso, no tiene ninguna salutación personal, no tiene ninguna salutación, ningún saludo, ningún acercamiento con los destinatarios de la carta. Y si era la carta a los Efesios, si fue específicamente a los Efesios, debió empezar con un saludo, ya que tenía una relación muy estrecha y muy familiar con ellos. Esta es la primera prueba. La segunda prueba de que era una carta circular es que Pablo escribe pensando en gente que no le conoce. Mírelo como dice Efesios 1:15. Mire lo que dice. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Este versículo, esta cita, nos demuestra que Pablo estaba conociendo a la congregación. Estaba conociendo a las personas a las que le dirigió recuerda, una carta cíclica, una carta circular, no sabemos quién la tuvo primero en sus manos. ¿Quién fue el primero al que la leyó, que le llegó a sus manos? Por eso dice acá, mire lo que dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Es decir, Pablo estaba diciendo que se había enterado cuando escribió esa carta en Roma, en su prisión domiciliaria. Allá le fueron con la noticia, allá le llevaron información, allá les contaron y le dijeron de una iglesia que tenía una profunda fe en el Señor y un amor por el pueblo de Dios. Entonces no puede ser la iglesia de Éfeso, porque a Pablo no necesitaban contarle de la iglesia de Éfeso porque él la conocía. Estuvo 3 años con la iglesia de Éfeso, trabajando y sirviendo y enseñándoles. Pero aquí en el versículo 15 del capítulo 1 nos dice que se acaba de enterar. Dice, desde que me enteré de su profunda fe, hace una revelación aquí de que se está enterando de la iglesia, de esa congregación a la que le llegó primeramente la epístola circular, de que servían al Señor, que lo amaban y tenían una profunda fe. Efesios 3:2 dice lo siguiente, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. ¿Se da cuenta? Hay una afirmación nuevamente general, una aseveración donde él habla, pero en un término general, en un término muy amplio, un término demasiado básico. Dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes. O sea, está presentándose. Este versículo 2 del capítulo 3 nos muestra que él se está como presentando. Le dice, vea, yo doy por sentado que ustedes ya les contaron, ya les dijeron, ya saben que Dios me encargó de manera especial de extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Mire cómo lo trata de una forma tan, yo diría que informal, valga la redundancia, de una manera informal,
de una forma un poco respetuosa, no con tanto acercamiento, no con tanta intimidad, no con tanta confianza. Les dice, bueno, yo creo que ustedes saben que Dios me encargó. Miren que no existe esa profunda comunión que existía, que debía existir con una iglesia que compartió con él 3 años. Y luego dice el ítem 3, el punto 3, acerca de esta demostración de que era una iglesia circular. Disculpe, eso. La gente cristiana en la iglesia que estaba en Éfeso eran gentiles en su gran mayoría. Bueno, y las demás iglesias de Asia. La gente cristiana en la iglesia que estaba en Éfeso y las demás de Asia eran gentiles en su mayoría. Él dice en el capítulo 2:11, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos. ¿Se da cuenta? Este capítulo 2, versículo 11 nuevamente nos confirma que hace una presentación muy general, muy genérica. Una presentación demasiado extensa que abarcaba no a un público, un destinatario particular, porque dice ustedes, los gentiles, mire cómo se refiere, no hay ningún acercamiento, parece que no los conociera, parece que no se hubiera relacionado con ellos antes. Entonces, nos damos cuenta aquí que el apóstol Pablo no goza de una confianza, de unos lazos fuertes, estrechos, familiares, cercanos, con el destinatario de esta iglesia, de esta carta, de esta epístola. Por eso inferimos con estos 3 puntos que era una carta circular. Lo hemos visto a través de la misma epístola a los Efesios, que nos demuestra que no había una señal, una denotación muy puntual y particular de que fuera dada a ellos específicamente, sino una carta circular. Miren cómo termina. Gentiles, ¿verdad? Gentiles, en su mayoría, gentiles, menciona mucho la palabra gentiles. Vamos a pasar a este tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas. Janet, Omar, ¿están ahí, por favor? A partir de este momento, vamos todos a ingresar a interrelacionarnos con el profesor. Puede usted poner en el chat la pregunta, entonces Omar y Janet lo van a leer, el profesor lo va a contestar, o si usted quiere directamente decir, levante su manito y Omar y Janet les va a dar el pase para que el profesor responda. Así que adelante, los 3. Hay una pregunta en el chat, profesor Alberto, acerca de la edad del apóstol Pablo en la conversión en Damasco. Más o menos, Bueno, ¿tiene algún dato de la edad? sí, Pablo nunca menciona su edad en la Biblia. Eso debemos tenerlo claro, que nunca menciona su edad. Pero lo que se sabe de esto es que era un hombre cuando se convierte, cuando persiguió a Jesús y a sus discípulos, era un hombre joven. Pues hasta el momento de su conversión, se dice que la conversión del apóstol Pablo fue a la edad de 36 años. Que Pablo tenía aproximadamente entre 30 y 36 años. Según los estándares judíos de la época, era un hombre relativamente joven, digamos que relativamente joven, porque estaba en ese orden de los 30 a los 36 años. Es lo que hemos podido rescatar de su biografía, porque no la menciona en la Biblia, pero sí sabemos que en el momento de su conversión, en el momento de que él, como dice la pregunta, en el camino a Damasco, esa conversión de él tenía aproximadamente entre 30 y 36 años. Muchas gracias, Pastor Alberto. Aquí también tenemos otra pregunta. Sí, Por un dígame. hermano Gabriel, dice así él. La revelación me fue declarado el ministerio como antes lo había escrito, brevemente. La pregunta de él es, ¿dónde está ese escrito brevemente?
La revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo había escrito, lo he escrito brevemente. ¿Dónde está ese escrito brevemente? Bueno, lo que les puedo decir a los hermanos es que digamos, no nos adelantemos a los acontecimientos. Digamos que este tema de la revelación del ministerio de Pablo lo vamos a abordar más adelante. Entonces, lo más conveniente es que lo abordemos en el momento preciso, porque estamos ahora mismo en el tema de la iniciación y de la introducción del ministerio y sobre todo el parte del contexto. Esta parte ya doctrinal, ya mucho más profunda, esa pregunta la podemos guardar para que la podamos socializar cuando estemos en el contexto. Muchas gracias. Le doy pase al hermano Ismael García, que también tiene la mano levantada. Adelante, hermano, haga su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, estaba escuchando la última parte de la introducción donde usted estaba afirmando por las evidencias internas del libro de Éfeso que la epístola es un documento cíclico y que no tiene un destinatario específico. Sin embargo, yo quería leer Efesios capítulo 1, versículo 1, que es los saludos, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si seguimos ese orden, por ejemplo, cuando escribe la salutación a Filipenses, también dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y si vamos a las epístolas de Corintios, también en los saludos también dice a los santos que están allá en Corinto. Si aceptamos el argumento introductorio que usted nos está dando, tenemos que poner en tela de juicio entonces que las otras epístolas también no fueron dirigidas a ellos, a estos destinatarios. Esa es mi primera pregunta. Ahora, ¿qué quiere decir entonces cuando la introducción dice que fue escrita a los santos que están en Éfeso? ¿Eso se debe entender de otra manera, de otro modo? ¿No se debe considerar como una evidencia interna de que Pablo sí se está refiriendo a los destinatarios de Éfeso? Esa es mi primera pregunta que quería hacer. Bueno, tengo otra, pero espero la respuesta. Gracias. Ok, sí, efectivamente, hermano, creo que lo aclaramos que en el momento de la canonización de las epístolas paulinas, se decidió colocar o direccionar la epístola que era circular, que era cíclica, con contenido destinado a los efesios, pero que originalmente no tenía un destinatario específico, era una carta circular, lo hemos estudiado acá. Lo que sucede, hermano pastor, es que se le asigna a los santos en Éfeso, que están en Éfeso, porque fue encontrada cuando fue recuperada el documento, se encontró precisamente en el lugar de Éfeso. Y a raíz de que se encontró en Éfeso, se le dio la titulación de Éfeso y en la parte del encabezado se añadió lo que decíamos, el destinatario. Eso fue lo que sucedió, porque Éfeso fue el lugar donde se encontró esta carta. Entonces, si eso es así, ahora, profesor, quiere decir que esta parte de la escritura de 1:1 no es inspirado por el Espíritu Santo, sino que es una añadidura después, es correcto, o sea, sí. por un Sí, señor. Por un emanuense. Ahora, precisamente ¿cómo dice? La de juicio sobre la autenticidad de la carta, ¿no? Porque cuestionar de que esta expresión de santos y fieles que están en Cristo en Éfeso es escrito por un emanuense y que fue agregado en la canonización, cuando se hizo la canonización del Nuevo Testamento, bueno, me quedan esas dudas, ¿no? Lo dejamos ahí, profesor. La segunda pregunta que quería dirigirme era, no sé si es sobre el punto de que Pablo, la prisión de Pablo, ¿no? Me parece muy importante el aporte que usted hizo en la introducción, porque siempre se sustenta que Pablo estuvo en prisión y se describe o se pinta un cuadro de una prisión donde Pablo está pues sufriendo, está en pésimas condiciones. Y ahora nos dice que fue escrita de una prisión
donde Pablo era como un arresto domiciliario, como se dice aquí en el Perú, ¿no? Que tenía ciertas, no sé si ciertos privilegios. ¿Es eso así o esa información de dónde la podemos extraer para ver si es fiel esa información? Gracias. Bueno, hermano Ismael, ¿verdad? Hermano Ismael, bueno, refrendando un poco lo que hablábamos de el tema de las citas que estamos hablando acerca de, hablamos acerca de lo que fue la prisión domiciliaria de Pablo, lo leímos precisamente en Hechos. Y básicamente lo que nosotros nos apoyamos en el documento que aparece en Hechos, donde el escritor sagrado nos describe que Pablo pagó con su propio dinero durante 2 años dicho hospedaje, pero el capítulo 28 nos habla que estaba bajo una custodia de un soldado romano. Es decir, que en todo momento el libro de Hechos refrenda no solamente en una, sino en 2 ocasiones que Pablo estuvo prisionero, alojado antes de él, digamos que apelar al César, estuvo precisamente en una prisión que era un hospedaje donde él vivía, donde permanecía custodiado y donde también pagaba sus gastos, recibía a todos los que le visitaban y proclamaba, dice la escritura, con valentía el reino de Dios. O sea, es nuestra evidencia bíblica. Bíblicamente, la Biblia demuestra que él estuvo en Roma, estuvo prisionero, pero que estuvo alojado en una casa durante 2 años. Es lo que tenemos el documento. Y en cuanto a lo que usted decía respecto a la situación que había, es más, quiero aclararle algo. Cuando en Roma sucedía este tipo de prisión, no era una prisión con el fin de darle libertad a un prisionero más adelante, sino esas casas o ese aprisionamiento domiciliario tenía solamente 2 formas de liberación, que era la muerte por una condena, por la muerte como le sucedió a Pablo, que fue decapitado, o la muerte natural, pero un aprisionamiento domiciliario era una situación definitiva, una situación perpetua de estar condicionado a habitar en una casa o habitar en un hospedaje hasta que la persona muriera por cualquier situación. Ese era definitivamente lo que le correspondió a Pablo durante el escrito de estas 4 cartas. Quería también aclararle algo respecto al tema de, usted me hablaba de Filipenses, de Filemón. Yo particularmente me refiero a Efesios y podemos demostrar, como les decía un principio en Efesios, por el tema de la circular. Voy a, en la próxima clase voy a andar un poquito más en este tema, porque en las otras cartas a Filipenses, en las otras cartas que tienen otros destinatarios, hay una salutación particular y un estilo de saludo diferente al que aparece aquí en el encabezado de la epístola a los Efesios. Es totalmente diferente, es mucho más abierta, mucho más básica, mucho más genérica y no contiene tantas especificaciones como las demás cartas. Así que es lo que puedo compartir con usted, mi hermano. Gracias por preguntar. Bueno, vamos a dar pase a nuestra hermana Janet. Janet, ¿tenés una pregunta más ahí en el chat? Sí, acá hay una pregunta más en el chat me imagino que abarca Efesios 1:15, donde dice, habla de hermanos de fe y la Odisea era una iglesia tibia y orgullosa. ¿Por qué se cree que se escribió a ellos? Está hablando de la iglesia de la Odisea. Particularmente, no entiendo la pregunta. Habla de... Efesios 1:15 dice así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y el hermano José Castro dice, habla de hermanos de fe y la Odisea, era una iglesia tibia y orgullosa. ¿Por qué se cree que se le escribió a ellos? Es que Sí, que no debemos
debemos recordar algo, y es que la epístola, la carta, la iglesia de la Odisea, de la literatura juanina, precisamente, es una epístola que fue escrita en otro contexto. Recordemos que lo que hace parte de Apocalipsis, lo que es la iglesia de la Odisea, es descrita en Apocalipsis, que es descrita como un mensaje, una iglesia tibia, una iglesia que tenía muchos problemas espirituales, muchos conflictos, pero recordemos que dentro de ese contexto de Apocalipsis y del capítulo número 3 de lo que es Apocalipsis, se está refiriendo no solamente a una situación actual, sino una profecía acerca de lo que eran los estadios de la iglesia en el futuro. La iglesia de la Odisea, o la representación de la iglesia de la Odisea, es precisamente la iglesia contemporánea. Entonces, no podemos, el mensaje que aparece en Efesios capítulo 1, versículo 15 es mucho más literal que y es un tipo de literatura diferente a la que aparece en Juan, que es una literatura escatológica. Recordemos que para nosotros estudiar un libro, para hacer el respectivo análisis, debemos aplicar la hermenéutica de adentro hacia afuera. Y si nosotros empezamos a ir hacia afuera, nos encontramos con que Apocalipsis es un libro completamente escatológico, un libro completamente proyectado a una profecía por cumplir. Y aquí estamos hablando de una epístola paulina, una epístola paulina. Excelente, profesor. Muchas gracias, pastor. Espero que el hermano haya respondido su pregunta. El hermano Nefer, tiene la mano alzada, por favor. Creo que ya está habilitado su audio. Sí, la pregunta era, ya Pablo en ese tiempo, cuando estaba arrestado en esa casa por cárcel, ya era un anciano, y la otra eran dos pequeñas, y la otra era, ¿a dónde específicamente queda Éfeso? O sea, eso es de Asia, pero vamos, si en la actualidad, ¿cómo qué país sería o qué lugar sería? Ok, mi hermano, muchas gracias. Sí, evidentemente ya Pablo era un anciano. Recordemos que Pablo ya estaba preparándose, precisamente era su apelación para ir al César. Ya se dice que Pablo ya estaba en el orden de los 60 años, era un hombre anciano. Y en cuanto a la iglesia de Éfeso, pues no terminamos. De pronto, la iglesia de Éfeso, amado hermano, estaba en lo que era la región del Asia Menor, sobre lo que era las costas del mar Mediterráneo, lo que llamamos hoy la península de Anatolia, o lo que es el territorio hoy de lo que es Turquía, en las costas, la costa oeste de Turquía. En ese lugar se encontraba la iglesia de Éfeso. Era básicamente un territorio que estaba dentro de lo que era lo que se llamaba, lo que se consideraba el Asia Menor. Sí, muchas gracias. Aunque ya Amén. hoy no es cristiano, Turquía. ¿Cómo dice? Ya hoy no es cristiano, Turquía. Es correcto, sí, Turquía hace poco sufrió un terremoto. Turquía es una nación donde prácticamente el evangelio ha sido desplazado por los musulmanes. La religión de toda la región, la religión de toda la región y todas las costas de lo que es la península de Anatolia, lo que es el Asia Menor, Mar Negro. Turquía está permeada mucho por lo que es el islamismo. Ok. ¿Alguna Ok, otra pastor. pregunta? Sí, acá hay bueno, hay muchas más preguntas. Esperemos ver Sí, si usted responde a todos y a todas. tomemos otra Acá, pregunta. Otra sí, pregunta y dice, creo que en ya. el Talmud judío, ¿se menciona a Pablo como se menciona de Jesús? Bueno, hablar del Talmud judío para relacionarlo con Pablo, porque yo creo que hablar de Talmud
Pablo tenía raíces judías, sí. Pablo tenía evidentemente raíces judías y podía, digamos que asociarse muchas de algunas enseñanzas, como hablamos de la ortodoxia, de sus escritos, especialmente de Efesios, de la epístola de Efesios. Había mucha ortodoxia, se puede decir que sí, que había alguna influencia, cierta incidencia de lo que era las raíces hebreas. Ahora, se dice en algunos casos, mire lo que voy a hacerle un comentario, simplemente un comentario de lo que tiene que ver con estas apreciaciones o esta relación que se puede mantener o que se puede sostener entre Pablo y el Talmud. Hay un pasaje, un evento particular, y es que desde el punto de vista del Talmud y de algunos escritos hebreos, de que había una cierta relación entre Simón el Mago, mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el Talmud judío se hace una referencia donde se infiere que Pablo era ese Simón el Mago que aparece en el libro de los Hechos, pero no es más que un apodo que le dan al apóstol Pablo sus antagonistas judio-cristianos. Entonces, sí, hay algunas relaciones. Les coloco simplemente una que pues en este momento recuerdo, y es que algunos escritos judio-cristianos, algunos enemigos de Pablo, lo asocian con Simón el Mago, lo asocian como un personaje que estuvo haciendo en sus inicios algún tipo de oposición a la predicación del evangelio de esa forma. Es lo que podemos hablar acerca del Talmud. No hay tanta información acerca de Pablo en el Talmud judío. Aquí hay otra pregunta, muchas gracias, pastor. Aquí también hay otra pregunta de nuestro hermano José Castro. Antes de leer la pregunta, voy a leer el pasaje bíblico donde él hace referencia, ¿no? Que es Hechos 22, 28 y 29. Dice así: respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. La pregunta de él es, disculpe, dijo que tenía que investigar si Pablo compró su ciudadanía romana, o hace su referencia hacia su padre. Me repito un poquito más fuerte, que no te estoy escuchando. La pregunta está en el chat. Así es. Sí, dice. Ajá. Ok, ahí voy. Disculpe, dijo que tenía que investigar si Pablo compró la ciudadanía romana, o hace su referencia a su padre. Ese es Hechos 22, 28 al 30, ¿verdad? Al 29. Sí. La pregunta que le hacen Pablo es, si le preguntan a Pablo que si el tribuno, él le pregunta al tribuno que si era ciudadano romano, y Pablo afirma, la respuesta de Pablo es lo que es cuestionante aquí, porque Pablo dijo: yo soy romano de nacimiento, pero afirma que la pregunta que le hace el tribuno, el tribuno afirma que él la compró por una gran suma. Pablo dice: yo lo soy de nacimiento. Entonces queda descartado que Pablo hubiera comprado su ciudadanía. Pablo la había recibido, la había heredado, lo más probable que era de sus padres. Esa es la pregunta. Me imagino, porque yo también estoy leyendo lo que dicen ahí en el chat.
Aquí dice, bueno, déjeme busco yo la pregunta porque no la entendí. Disculpe, usted dijo que tenía que investigar si Pablo compró la ciudadanía romana o hace su referencia a su padre. No, yo no he dicho que Pablo compró la ciudadanía romana. No he dicho eso porque Pablo aquí afirma que él era ciudadano de nacimiento, es decir, que recibió su ciudadanía a lo mejor por parte de sus padres. No hay un pasaje en la Biblia donde diga que Pablo compró la ciudadanía. No hay que investigar eso. Lo que se podría investigar es si su padre la compró o si su padre fue de nacimiento romano. Que los estudiosos, los exégetas afirman que el padre del apóstol Pablo fue un ciudadano romano. Es lo que más nos indica esto. Bien, vamos a agradecer a todos y hacer alguna reflexión. Al ir escuchando la primera parte de la exposición, yo mismo me he quedado asombrado por los detalles, pero si ustedes se dan cuenta y cada uno va a recibir el PPT, usted puede ir ahora a reflexionar los textos que el profesor ha usado como sustento. Y se ha dado cuenta que el profesor no ha sustentado solamente por suposiciones, sino ha tratado de sustentar con el texto mismo. Entonces, una reflexión para todos nosotros es que aprendamos a ser como Pablo. Siempre les he dicho, aprendamos a desaprender para volver a aprender. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis del texto mismo, y el profesor lo dijo, la mejor manera de interpretar la Biblia es dejando que la misma Biblia se interprete, y en varios momentos él ha tocado, por ejemplo, el libro de Hechos. Yo creo que acercarnos a un tema con pensamientos ya preconcebidos a veces no nos permite entender bien la cosa. Creo que, como todos sabemos, cada día hay que ir aprendiendo. Entonces, como les vuelvo a repetir, yo mismo me he quedado, he enseñado el libro de Efesios, he leído en el libro de Efesios, pero cuando ha mencionado los textos y yo me he quedado así, yo nunca lo había mirado de esa manera. Entonces, yo les invito a todos a poder ahora hacer lo que la iglesia de Berea hizo. A todos ustedes van a recibir el PPT. Todos van a recibir el sílabo. Todos ustedes van a recibir la bibliografía. Y todos ustedes van a tener acceso a la grabación. Entonces, vamos a rumiar, ¿no? Vamos a otra vez escuchar, vamos a otra vez analizar los textos. Entonces, la próxima semana usted venga con ya las preguntas así y vamos a estar dispuestos a contestar. Por eso, en nuestras clases siempre dejamos este espacio porque no queremos lagunas en nuestro pensamiento, en nuestra teología, ¿no? Yo les agradezco mucho y decirte también, Pastor Alberto, que el hermano Rolo te está pasando directamente a través de una radio, sale a través de una radio. Gracias, muy amable. Directamente. Y hay de varios países. Aquí hay de Argentina, hay de México, hay de Venezuela, hay de Chile y de diferentes países. Y gracias a Dios por ese privilegio que el Señor nos tiene que dar. Así que vamos a terminar esta parte orando, y voy a dejar que ustedes ahora sigan pensando, y la próxima semana vamos a venir con más ganas. Gracias, director César. Muy emocionados porque esto recién empieza. Es nuestra primera clase introductoria porque recién estamos entrando a lo que realmente vamos a aprender cada semana. No es algo nuevo, es algo que ya ha estado escrito hace muchos años. Hoy el Señor nos va a iluminar. Y mucho depende de que nosotros queramos ser transformados y renovar nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios realmente nos ha dicho en sus escrituras. Y por eso Ministerio Cristiano Logos Perú existe realmente para glorificar a Dios,
alcanzando, capacitando, equipando virtual y presencialmente a pastores y líderes, hermanos de diferentes iglesias, desarrollando el carácter de Cristo para cumplir con su llamado personal y ministerial. Así que, amado hermano, nada nos tiene que detener para poder aprender todos los materiales que Dios nos ha provisto el día de hoy y con todos los materiales que durante estos años está a tu alcance. Recuerda, no hay ningún costo alguno, un corazón dispuesto y apasionado, porque nuestro deseo es poder cumplir con el propósito que Dios ha puesto en este ministerio. Y también informarte que esta semana recién está empezando. Hoy es el primer curso que se está dando, pero se viene mucho más. Por la gloria de Dios, estamos iniciando también este sábado, continuamos el tiempo misionero de la oración que tenemos siempre con pastores invitados. Con el poder de la oración estaremos este sábado escuchando un poco de meditación y orando por el tiempo misionero, por las misiones, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por el trabajo que Dios ha puesto en tus manos. Quizás no tenemos o no podemos ir a diferentes países, pero tenemos nuestras rodillas, nuestro corazón y nuestras manos para poder buscar a Dios y orar por ese trabajo arduo que te ha puesto para poder trabajar en la obra de Dios. Estás invitado este sábado a las 7 de la mañana por Ministerio Cristiano Logos Perú a través del Zoom. Y continuamos con las clases el día lunes 10 de abril. Continuamos con el tema el rol del pastor y el líder en la misión de Dios. Ministerio Cristiano Logos Perú, junto a CIPEDIL y SIN, están totalmente invitándoles a cada uno de ustedes a ser parte de este curso que se está dando semana a semana a las 4 de la tarde los días lunes. Los días lunes hagan su agenda y tienen para poder participar o invitar a otros hermanos. Y como el día de hoy, martes, continuamos con la segunda clase el día 11 de abril con el estudio de la epístola a los Efesios, con el expositor Alberto Montaño, que ya lo conocieron el día de hoy. Ahora nosotros, ¿qué nos falta ahora? Aplicar lo que estamos aprendiendo. Quizás va a ser un poco difícil o fácil, no lo sé, con la humildad que Dios pone en nuestro corazón y sabiduría y conocimiento que Dios nos da, podamos seguir asistiendo. Y cualquier consulta, cualquier duda que no se entendió a veces por las redes, no se olviden, todas las clases están siendo grabadas. Y también hacerles recordar que también empezamos nuevamente con el profesor Lubín Arias, ya muchos los conocemos, es el pastor que ha venido enseñándonos también cursos anteriores, y ahora vendrá el 13 de abril con el curso Evangelismo Conversacional. Este mes, hermanos, estamos súper bendecidos, estamos iniciando con mucha bendición, muchas clases, buenos maestros, buenos hombres de Dios que están capacitados, pero también como hombres, somos falibles, fallamos, podemos tener, pero para eso está el Zoom, para eso está para conversar, opinar y salir y no quedarnos con la duda, sino estamos aquí para poder conversar y hacer las preguntas respectivas al curso. Por eso es que las redes sociales como YouTube, Facebook, están grabadas para que usted vuelva a escuchar algo que no se entendió, anote la pregunta y la sala está abierta siempre media hora antes de iniciar el curso, donde los maestros o el director César y el equipo estamos ahí para contestar alguna pregunta que quedó en el aire o no se pudo entender. Con mucho amor estamos para servirte. Hemos venido a servir, a dar lo que Dios ya nos dio, porque todos de Él, y la gloria y la honra sea para Él. De verdad, un abrazo muy fuerte. Despídanse del maestro Alberto Montaño, que el día de hoy se hizo presente a esta primera clase. Sean bendecidos y tengan una hermosa noche. Que Dios los bendiga.